En esta clase gratis de decoración de pasteles te voy a enseñar cómo dibujar sobre un pastel, pero que el dibujo te quede bien, te quede proporcionado y vas a dejar de rechazar clientes que te piden pasteles con dibujos o con personajes. Te voy a enseñar la receta de la crema ideal para hacer estos dibujos, te voy a decir cómo pintarla, vas a aprender cada detalle paso a paso de la decoración de estos pasteles con dibujos. Si te estás empezando a decorar pasteles o es la primera vez que vas a hacer un dibujo sobre un pastel, con este método se te va a hacer muy fácil y además vas a dejar de deformar personajes y no le vas a arruinar el cumpleaños a nadie, así que ya vamos a empezar. Para hacer la decoración de nuestros pasteles y aplicar esta técnica de dibujo, necesitas tener ya todos sus ingredientes pesados y listos. Vamos a hacer una crema de mantequilla americana. No te preocupes por las cantidades, te las voy a ir poniendo aquí en la pantalla. Esta mantequilla yo la tengo a temperatura ambiente, pero no tiene que estar a punto pomada, o sea, simplemente tiene que sentirse suave. En esta ocasión no tenemos que batir demasiado, simplemente hasta que tu mantequilla se vea suave. Eso depende mucho de la marca de mantequilla que estés usando y de la temperatura en la que se encuentre. Es bien importante que uses mantequilla sin sal. En esta ocasión yo batí menos de un minuto y ya tengo así la crema de mantequilla muy suave. Hay muchos métodos, muchas recetas de cómo hacer crema de mantequilla americana. Yo te voy a dar algunos tips para que tú puedas irla adaptando. La crema de mantequilla básicamente necesita azúcar y materia grasa. En esta ocasión estamos usando mantequilla sin sal, pero también vamos a usar manteca. Esta es manteca vegetal y yo suelo batirla por separado. Esta sí la puedo batir así a velocidad máxima y tanto para batir la mantequilla como la manteca estoy usando el accesorio este de pala para no incorporar demasiado aire. Si tú lo estás haciendo con batidora de mano, se puede hacer con los dos globitos que ya trae esa batidora. Y lo único que estamos haciendo aquí, o sea, yo la bato por separado para evitar que, como tienen textura diferente, para unificarlas y no queden grumitos. Así que ya que las texturas se parecen, ninguna tiene grumos y las dos se ven suaves, poco a poco las voy a ir incorporando. Ya que pusiste la última parte de mantequilla, mientras esté incorporando vas a poner también alguna esencia. Esta puede ser del sabor que tú prefieras y lo único que te recomiendo es que sea transparente. Estos ingredientes se van a ir integrando y ahora poco a poco vamos a ir incorporando el azúcar glass. Yo te recomiendo que lo vayas haciendo así por partes para que sea más fácil que todo se integre. Y es súper importante que el azúcar glass ya esté cernida. Y ahora voy a poner la última parte ya de azúcar. Y listo, ya vas a tener así tu crema de mantequilla. Queda con una consistencia suave. Cuando la metes a enfriar va a endurecer. A mí esta consistencia sí ya me gusta, pero depende de la marca de mantequilla o de manteca vegetal que estés usando. Puede ser que si necesitas que quede más suave, le puedes poner unas gotitas de leche. A mí esta consistencia ya me gusta, pero le voy a poner aquí unas gotitas para que tú veas cómo cambia y se suaviza un poco. Y así vas a tener ya tu crema de mantequilla americana que te va a servir perfecto para hacer esta técnica de dibujo. La crema de mantequilla americana es la más fácil de hacer, o sea, realmente no necesitas mucha técnica, pero sí hay cosas o hay datos que debes de tener en cuenta. Generalmente las cremas que a mí más me gustan de mantequilla son a base de merengue, ya sea suizo o italiano. Esas dos recetas ya las tengo en mi canal, te las voy a dejar aquí abajo en la descripción. Sin embargo, sí que es verdad que esta es la crema más fácil, pero
aquí te van unos trucos para que siempre te salga perfecta. Dependiendo de la consistencia de tu mantequilla, tú vas a notar si necesita un poco más de manteca. La manteca vegetal se usa para hacerla más resistente y que te quede más firme. Ese es un truco que usan muchas reposteras y muchas pasteleras, sobre todo si viven en climas muy calientes. La proporción de una crema de mantequilla varía mucho. Generalmente es un porcentaje, bueno, en pesos serían, por ejemplo, 1 kilo de materia grasa por 1 kilo de azúcar. Pero estas cantidades tú las puedes ir adaptando. O sea, hay muchas personas que lo que hacen es de ese kilo de mantequilla dividen la mitad y usan 500 gramos de mantequilla y 500 gramos de manteca. Puedes hacerlo, o sea, 750 gramos de mantequilla y 250 gramos de manteca. Y ese es tu total, nuevamente va a ser 1 kilo de materia grasa por 1 kilo de azúcar. Y también se puede, hay quienes duplican la cantidad de azúcar para que quede todavía más firme. A mí la verdad es que no me gusta que quede como tan pesado en el paladar. Con estas cantidades que yo te di es como a mí me gusta y a mí me sale perfecto. Y debes de tener en cuenta que entre más manteca pues te va a quedar una consistencia más firme. Y ahora estoy separando un poco de la crema para irla pintando. Y esto siempre me preguntan que cuál es el secreto como para que queden mejor los colores. La verdad es que no hay secreto, o sea, mi recomendación es que uses siempre colorantes en gel, porque estos son especiales para alimentos, no te van a aguadar el betún y tienen una mejor pigmentación. Siempre revisa la caducidad de los colorantes, porque muchas veces, o sea, creemos que los colorantes son eternos y puede ser que ese sea el error que estás cometiendo. Entonces, voy a ponerle aquí una gotita de colorante negro. Los colores que yo necesito ahorita es un color gris, entonces nada más aplico el betún, aplico el colorante y ya lo voy mezclando. Vas a ir haciendo así los colores que necesitas para tu diseño y por ejemplo yo aquí necesito 2 colores de rosa, o sea un tono más intenso, y enseguida te voy a enseñar ahorita así súper rápido cómo armo una manga pastelera. Y algo también que es importante con los colorantes es que cuando lo apliques en la crema esperes a que se concentre el color, o sea déjalo reposando unos 10 o 15 minutos porque a veces no siempre agarra el color hacia la primera. Y no importa tampoco que sea muy poquita la cantidad de color que necesites de crema, o sea, por muy poquitos detalles. Por ejemplo, este lleva así muy poquitos detalles, pero son diferentes colores, entonces prepáralos mejor así para que ya los tengas todos listos. Y te voy a dar un tip porque muchas veces ocupamos muy poquita cantidad de crema. Por ejemplo, en mi caso ahorita necesito muy poquita y si pones muy poquita cantidad en las mangas grandes, a veces no la puedes empujar bien. Entonces lo que yo uso son este tipo de bolsitas que son de celofán y son las que se usan para rellenar de dulces. Así que la voy a tratar igual que una manga, solo que con más cuidado para que no se me vaya a reventar. Le corto un pedacito aquí de la punta y ahora voy a meter la boquilla. Ya que tengas la duya acomodada, entonces la vas a rellenar igual que una manga. Nada más recuerda no llenarlas mucho, o sea, esta idea es solamente cuando necesitas muy poquita cantidad. Para mí esta cantidad está bien porque mi diseño lleva muy poquito, entonces voy a recoger todo y vamos a empezar con el primer diseño. Y ya ahora sí, ya tengo aquí todos los colores que necesito y aquí te va la técnica. Esta técnica es muy sencilla, vas a dejar de rechazar pasteles porque son de personajes, te va a salir súper bien, a la primera vas a agarrar confianza y la vas a hacer tu favorita. Esta técnica tiene mucho tiempo, de hecho yo la he visto, bueno, la llegué a ver en canales coreanos o no sé, japoneses, son canales asiáticos y necesitas una plantilla con el dibujo que tú vas a transferir. Yo escogí esta gatita porque se llama Pushin, bueno, no la escogí porque se llama Pushin, la escogí porque me gusta mucho y ya tengo todos los tonos que necesito. Entonces lo que hice, por ejemplo, esta tiene un contorno en un color gris oscuro y a esta le voy a poner la boquilla número 6. Ya que tenemos la plantilla, hay que fijarla, o sea, hay que ponerle un poquito de cinta para que no se te vaya a estar moviendo y vas a poner encima un papel de estos que son para hornear. Papel encerado, siliconado, como lo conozcas, y este también lo tienes que fijar con cinta. Vamos a empezar por el contorno. Esto lo tienes que hacer un poco rápido para que no calientes mucho tu manga y no vaya a cambiar de consistencia la crema. Entonces, con la boquilla número 6 voy a empezar delineando. Yo usé la número 6 porque no tengo del número 5, pero las tuyas las debes adaptar según el grosor del contorno de tu dibujo.
Aquí yo estoy haciendo los detalles con duyas del número 3 y diferentes colores. Si solo vas a rellenar, puedes usar duyas más gruesas y mover la crema hacia las orillas, ayudándote con un palillo como lo hago aquí. Para hacer estos detalles voy a usar otro tono de gris. Ok, ya que terminaste con estos detalles, o sea, con el contorno, ahora lo voy a llevar a enfriar más o menos unos 15 minutos al refrigerador o 10 minutos al congelador. Y ya está bien fría, esto ya se puso muy firme, en el congelador fueron 5 minutos, no 10. Entonces la vuelvo a acomodar aquí encima del dibujo, la vuelves a fijar y ahora ya nada más vamos a rellenar. Aparte de usar una duya más gruesa para rellenar, haz suficiente presión con la manga para evitar que te queden burbujas y usa el palillo para llegar hasta las orillas. Y listo. Si quieres puedes emparejar así ligeramente si ves algún borde, o sea, algo muy salido, solo es para que no te vayan a quedar relieves. Y nuevamente lo vamos a llevar a enfriar otra vez al congelador, pero algo que creo que está haciendo que se enfríe mucho más rápido es que esta plaquita es de metal, entonces pues por si te sirve el tip. Y estoy fijando otro dibujo porque mientras enfríe el otro pues voy a ir adelantando el siguiente dibujo. En esta ocasión este dibujo que tengo aquí es con dos tonos de rosa, o sea el contorno no va a ir con el color oscuro sino va a ir con un tono de rosa y eso está buenísimo porque así te equivocas menos. Ya que terminaste todos los detalles de tu dibujo, ahora sí, nuevamente lo pones así sobre una plaquita y te lo llevas a enfriar hasta que endurezca. Cuando el contorno está frío, ahora vamos a rellenar. Para eso estoy usando una boquilla más abierta. Esta es la número 12 de Wilton.
Y ya que tienes toda la figura así rellena, ahora le vas a alisar un poquito con una espátula. Ahora te voy a enseñar otro método para hacer también dibujos, pues es un poquito más fácil. De hecho, este te sirve mucho cuando no son personajes que van tan detallados. Yo aquí hice un dibujo de un osito. Es un dibujo muy sencillo y vamos a hacerlo un pelín diferente. En este, con el color que tengas de base, vamos a ir haciendo todo sin poner los detalles. Y este lo llevamos a enfriar. Este dibujo se va a enfriar más rápido porque está más pequeñito, entonces te tienes que traer ya el pastel donde lo vas a poner y este ya también tiene que estar cubierto y frío. Y de hecho, bueno, aquí yo tenía adelantado este paso porque en esta clase solo quería enseñarte así como esta técnica de dibujo, pero si quieres ver cómo hice este pastelito, la receta, cómo lo armé, lo rellené, hice diferentes diseños, tengo también otra clase que está completamente gratis aquí en YouTube. Si quieres te la dejo aquí abajo en la descripción, nada más dale clic al título o también te la voy a poner por aquí. Y bueno, entonces ya que está tu pastel frío, vamos a poner la figura. Con mucho cuidado la vas a ir centrando en donde quieres que quede. Y le despegas el papel este. No te preocupes por estos defectos porque lo vamos a cubrir y ahorita se va a arreglar. Entonces vamos a ir cubriendo y le vamos a dar volumen con esto. Y con un acetato le vamos a ir alisando. El volumen nos va a ayudar para que quede más bonito y de hecho solamente es irle dando así pasadas, pero lo importante es que vayas limpiando el acetato antes de dar la siguiente. Y este es un cuadrito de acetato que recorté. Este consigues una hoja de acetato, lo venden en todas las papelerías, de verdad es muy fácil conseguirlo. Y ya que lo tenemos así, ahora vamos a hacerle los detalles. Para eso te vas a ir guiando con los colores de los detalles que tenga tu dibujo, según esta obra de arte. Voy a hacerle esta parte del hocico con un color más claro. Y mira, para que esto se te haga mucho más fácil, vas a llevar tu pastelito a enfriar entre cada aplicación, o sea, cada detalle para que la crema endurezca. Esta crema de mantequilla no se te va a resecar, no se va a cuartear, no le va a pasar nada, te va a salir perfecto, entonces sigue este tip, te va a ayudar un montón. Lo voy a llevar a enfriar. Mira, ya está frío y entonces es más fácil. Con el mismo acetato le vamos a ir raspando aquí, le quitas el piquito y vamos perfeccionando. ¿Has visto qué bonito queda? Y ahora vas a ir haciendo lo mismo con la parte del hocico. Y con cuidado también vas a ir redondeando la orilla. Con la duya número 3 le voy a poner ojitos y la boca. Ahora voy a hacerle un gorrito de fiesta. Esto lo estoy haciendo con una duya número 4, pero si tienes una más grande, pues estaría mejor porque hay que rellenar hasta así. Y empiezo a perfeccionarlo. Recuerda, es más fácil cuando ya está frío.
Y aquí no me voy a preocupar tanto de esto de aquí porque ahorita lo voy a cubrir con otro color, igual en esta parte de la punta. Y ya quedó nuestro osito. Yo quería darle un efecto así como un poco de volumen y estoy segura que con esta técnica de dibujo se te va a hacer más fácil hacer este tipo de figuras así más sencillas. Ahora ya solo le voy a poner un borde con crema. Esta es la duya número 32 de Ateco. Y aquí traigo ya el otro pastel. Recuerda que este ya tiene que estar frío y también traigo mi primer plantilla. La pones con cuidado sobre tu pastel y lo que vas a hacer es ir haciéndola así como que la vas pegando para darle un poquito de calor y sea más fácil despegarlo. Pero no es mucho, es solo un poquito y ahora sí con cuidado lo vas a ir despegando. Ya que lo hayas despegado, si tú ves que hay alguna imperfección o algo que tengas que corregirle con una espátula, con mucha paciencia y mucho cuidado, la vas a ir pasando para que se corrija. Esto hazlo con mucho cuidado, tómate tu tiempo, pero tampoco te vayas a obsesionar mucho haciéndole correcciones porque puede resultar peor, porque esto va a tomar temperatura y entonces se te puede estropear. Entonces ya que lo tengo así, ahora voy a terminar todo el diseño de mi pastel. Yo estoy usando aquí la boquilla número 4 porque le voy a hacer unos sprinkles. Yo creo que este diseño ya tiene suficientes sprinkles y algo que te quiero decir es que no vayas a poner tu decoración antes de poner el dibujo o la plantilla. O sea, primero pones el dibujo y después continúas con la decoración. Porque si no puede ser que los mismos detalles estropeen un poco el volumen, el relieve y te puede quedar mal. Así es que no te vayas a arriesgar. Y algo también bien importante es que centres un poco el dibujo, especialmente si le vas a poner un borde. Ahorita yo le voy a poner un borde con esta boquilla que es la número 103. Esta boquilla es especial para hacer hojas, pero aquí vamos a ir haciendo este efecto de Hollande y solamente tenemos que hacer este movimiento de levantar y bajar, pero un poquito rápido. Aquí le das un cortón así como una navajita y ahora voy a hacerle un borde con la boquilla 132 en la parte de abajo. Y ahora con este mismo color, como estoy usando un cople, que es lo que ya te he recomendado, voy a usar una duya más pequeñita. Esta es la número 16 de Ateco para hacerle un doble borde por dentro. ¿Recuerdas que este lo alisamos antes de llevarlo a enfriar, pero aún así le quedaron algunas imperfecciones o relieves? Cuando esté bien frío, intenta rebajarlas un poquito para que te quede lo más planito y esto no se note al poner el dibujo en tu pastel. Entonces ahí vamos, ya que está frío tu pastel, vas a poner tu dibujo con mucho cuidado sobre el pastel frío. En esta que llevaba más detalles todavía no queda tan perfecto, por eso le vamos a arreglar aquí un poco. En este, por ejemplo, yo le voy a poner un poco más de volumen aquí en la mejilla. Cuando todavía está frío voy a rellenar un poquito estos huecos con el mismo color y ahorita le voy a pasar una espátula enseguida. Y con mucho cuidado voy a corregir los ojos.
ahora voy haciendo aquí todos los detalles del contorno. Con mucho cuidado, tómate tu tiempo. Y algo que sí es verdad es que con esta técnica debes de tener mucho cuidado en las partes que son más pequeñitas o donde lleva muchos detalles, porque sí te tienes que tomar tu tiempo para hacerlo con calma y que te quede bien. Y si ves que es necesario, después de que hayas delineado, lo llevas un ratito así, unos 5 minutos o 10 al congelador a que se ponga firme, y ya después le vas a ir perfeccionando. De preferencia usa uno de estos, pues de estos que son así para cortar. Y no sé si ya conozcas este tip, pero si no lo has visto, anótatelo porque está buenísimo. Vas a ir poniendo sobre un plástico film un poquito de la crema de mantequilla de diferentes colores. No lo tienes que revolver, simplemente la vas a ir así acomodando, se va a mezclar al salir de la boquilla y va a quedar un efecto de arcoíris súper chulo. Ya que junté todos los colores, estoy usando la boquilla número 6B para hacer el borde. Y esto lo estoy haciendo por la temática esta de los ositos cariñositos. Bueno, mi pastel es de un osito cariñosito. No sé si tú los conozcas con ese nombre. Aquí en México se llaman ositos cariñositos. Dime cómo se llaman en tu país. Y son estas caricaturas que tienen estos ositos así súper tiernos. Unos tienen así un arco iris en su pancita, otros tienen estrellas. No me acuerdo, pero bueno, están súper bonitas. Y yo tenía muchas ganas de hacer un pastel con este personaje, pero como yo no sé dibujar, por eso me esperé para hacerlo con esta técnica para dibujar sobre pasteles. Si tú eres así como yo, que no sabes dibujar o que eres así principiante haciendo este tipo de dibujos, esta técnica te la recomiendo mucho porque te van a quedar los dibujos muy proporcionados. Sin embargo, sí que es verdad que en los dibujos más pequeñitos tienes que ponerle más detalle y hacerlos con mucha calma para que te queden mejor los detalles pequeños. Y para dejarlo así como más festivo, ya nada más le voy a poner un poquito de sprinkles aquí con toda la fiesta encima. Con esta técnica de decoración ya vas a poder hacer dibujos sobre tus pasteles, vas a poder hacer personajes, pero te voy a contar algunos tips para que todo te salga perfecto. Lo primero que tengo que decirte es que esta técnica yo solamente la he aplicado con crema de mantequilla. Entonces tienes que usar una buena mantequilla, o sea, usa una que a ti te sepa rico, de preferencia que no sea una mantequilla que esté muy amarilla y que tenga buena consistencia. Otra cosa importante es que los personajes los tienes que hacer de verdad muy detallados desde que los estás delineando, y trata de no dejar ningún hueco porque si no se puede notar en los detalles y vas a tener que hacer muchas correcciones y eso no está tan cool. Otra cosa que también tienes que tener en cuenta es que entre más detalles tenga tu personaje, por ejemplo en la parte de los ojos o las facciones, tienes que hacer el dibujo un poquito más grande, porque si tiene muchos detalles y están así muy pequeñitos, no te va a quedar tan bien. De hecho, a mí me pasó con este pastel del osito que tiene los ojos muy pequeñitos y llevaba 3 colores, entonces probablemente me hubiera quedado mejor si solamente le hubiera puesto 2 colores o si hubiera hecho un dibujo para un pastel más grande, o sea, este mismo pero más grande, pero yo pues por no estar haciendo tantos pasteles lo hice de esta forma, de este tamaño así pequeñito. Pero por ejemplo con este otro pastel estuvo súper bien porque los detalles son mínimos, entonces nada más le puse de relieve los ojos, no tiene tanto detalle, entonces no importa que haya sido pequeñito, quedó súper bien. Así que ya lo sabes, si vas a hacer un pastel pequeño, que sea un dibujo que no lleve tantos detalles. Y si es un pastel más grande, nada más esmérate y tómate tu tiempo para hacerlo con calma. Y en este lo que me gustó mucho es que tiene así como el volumen y que lo fuimos haciendo por partes. Y si tú no sabes hacer bien las proporciones, por ejemplo, a veces que nos quedan con unos ojos muy grandes o una cabeza muy pequeñita o el pelo, entonces para eso te sirve este tipo de técnicas. Dime si ya la conocías, yo la he visto mucho en cuentas coreanas o de ese tipo de cuentas como asiáticas y la verdad es que creo que es algo muy útil que nos sirve a todos los que no sabemos dibujar, o hay gente que sí sabe dibujar, pero en el pastel es otra historia, o sea, haciendo el pastel con la crema de mantequilla, con las duyas y todo, es otra historia. Entonces, coméntame si te gustó. Yo siempre me ponía muy nerviosa cuando tenía que hacer un dibujo sobre un pastel, pero con esta técnica de dibujo así en pastel, te lo juro que te va a salir a la primera y ya no le vas a oír a agarrar pedidos donde te piden dibujos, donde tienes que hacer algún personaje porque ya no los vas a deformar, ya no los vas a desproporcionar. Estoy segura que te va a salir súper bien. Traté de incluir todos los detalles y darte toda la información para que te salga bien a la primera. De hecho, escríbeme en los comentarios si te gustan este tipo de videos que he estado haciendo. Tal vez es un poquito más largo en formato de clase, pero van más detallados, especialmente pensando en las personas que van iniciando en todo esto de la decoración de pasteles o personas que apenas están
que tal vez ya tienen experiencia con repostería, pero en decoración pues les faltan algunos tips. Entonces escríbeme en los comentarios si te gusta. Y tengo otra clase también de decoración de pastelitos. Esos son los mini pastelitos, los lunchbox cake. Te la voy a dejar por aquí por si no la has visto. Yo soy Elena y te veo en el próximo video. Bye.